Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. En el video de hoy continuaremos con la tarea número 2, la segunda tarea, que es continuación de la primera tarea que realizamos en el video anterior. Hoy vamos a controlar el zumbador mediante un pulsador. Nuestro pulsador controla el sonido del zumbador o puede transmitir el código Morse manualmente. La lógica del código es elemental. Se puede usar una función if para determinar si el botón está presionado. Si se presiona, sonará el zumbador. He aquí el análisis. Hay 3 pasos para la programación. Definir el pin del zumbador, que para todos los efectos prácticos sería el número 3. Definir el pin del pulsador, que para todos los efectos prácticos sería el pin 1. Un segundo paso que consistiría en inicializar o configurar el estado del pin del botón y del zumbador. Y finalmente un tercer paso que consistiría en verificar si se presionó el botón, y si es así, pues sonará. De lo contrario, no sonará. Este sería el esquemático que vamos a utilizar en la primera presentación, en donde se puede apreciar que tenemos, primero que nada, nuestro pulsador, que sería, en el caso nuestro, un pulsador de Key Studio con referencia a KS0029, que está puesto por un lado a tierra y por el otro lado está conectado al pin, al button pin, y el button pin en este caso es el número 1. Y por otro lado tenemos también el pulsador, el zumbador, que en el caso nuestro sería el KS0019 Key Studio, que por un lado va a tierra y por otro lado va al pin del buzzer, que para todos los efectos prácticos es el número 3. Empecemos a escribir el programa. Entonces, en el primer paso, vamos a definir el pin del zumbador y el pin del botón. Primero, el número del pin del botón.
Se trata de una constante entera a la que le daremos la etiqueta de button pin igual a 1. Ahora escribamos el número del pin del buzzer, o zumbador. Se trata de una variable entera a la que llamaremos pin buzzer igual a 3. Ese fue el primer paso. Bien, ahora vamos a proceder a por el segundo paso. Entonces, para todos los efectos legales, ya tenemos esto. En el segundo paso vamos a establecer el estado del pin del botón y del zumbador. Entonces, lo primero que haremos será inicializar el pin del buzzer como salida con la instrucción pin mode pin buzzer output. Y vamos a inicializar el pulsador o el pin del pulsador como una entrada con pin mode button pin input. Pero por lo general, si utilizamos un pulsador sencillo, tendríamos que especificar que es un input con pull-up. O sea que normalmente tendríamos que agregarle una resistencia pull-up al pulsador desde el chip, desde el Xiao del Xiao que estemos utilizando. Ahora bien, hay un asunto que tenemos que tener presente. Puesto que nosotros en nuestro ejercicio estamos utilizando una Xiao RP2040, entonces tenemos que ajustar el pulsador a nuestra placa. Y tendríamos que utilizar no uno, sino D1 para una Xiao RP2040 o incluso para una Xiao SP32C3. Y tendríamos que utilizar para ajustar el zumbador conectado al pin 3, tendríamos que ajustarlo a nuestra placa Xiao RP2040 con un A3 o lo mismo para una placa Xiao SP32C3. Bien, entonces ese es el ajuste que tenemos que hacer primeramente. Repito, en el primer paso definimos el pin del zumbador y el pin del botón o pulsador. En el segundo paso establecimos el estado del pin del botón y el estado del pin del zumbador.
Pues bien, en el tercer paso vamos a verificar el estado del botón. Primeramente. Y si se presiona el botón, sonará el timbre. Vamos a llevar a cabo esta tarea utilizando la función tono. Con ella controlaremos el sonido del timbre o el buzador del buzzer pasivo. Bien, entonces iniciemos primero leyendo el estado del valor del pulsador. Para eso vamos a declarar una variable entera local llamada button state. Y para establecer o verificar el estado del pulsador o botón, usaremos la función digital read. Que tendrá como parámetro el pin del pulsador o button pin. Una vez que hayamos verificado el estado del botón, tenemos que utilizar una función si entonces. Verifiquemos primeramente si el pulsador fue presionado. Entonces, si el estado del botón está en alto, como hemos dicho, haremos sonar el zumbador. Es decir, vamos a tocar una nota sobre el zumbador que se encuentra en el pin, en el respectivo pin, durante 200 milisegundos, utilizando la función tone. Entonces, el zumbador está conectado al pin buzzer. Primero que nada. Segundo que todo, queremos que la frecuencia de la nota que vamos a tocar sea de 200 Hz. Y tercero que todo, vamos a tocar esa nota durante 200 milisegundos. ¿Vale? Y listo. Eso sería todo el programa. Revisemos el propósito de nuestro experimento. El botón o pulsador debe controlar el sonido del zumbador o puede transmitir el código Morse manualmente. Dijimos que la lógica del código es elemental. Se puede usar una función if para determinar si el botón está presionado. Si se presiona, sonará el zumbador. Revisemos cómo debería funcionar. Vean ustedes. Se presionó el botón y el zumbador sonó. Cuando no se presiona el botón, el zumbador no produce ningún efecto. ¿Vale?
¿Ya vieron cómo debe funcionar? Bueno, vamos entonces a cargar el programa a ver qué resultado obtenemos. Cargaremos el programa escrito al hardware. Primero, el Axhao RP2040 se conecta a la computadora con el cable de datos incluido en el kit. A continuación vamos a herramientas, placa, al apartado Raspberry Pi RP2040 y elegimos SID Xiao RP2040. También iremos a puerto y elegiremos el que diga Raspberry Pi Pico, que en el caso nuestro es el COM14. Y ahora sí, hacemos clic en el botón cargar para cargar el programa al hardware. Cuando se muestre subido en esta barra, podemos presionar el botón para verificar que al presionarlo suene el buzzer. Bien, tenemos ya el primer problema. He soltado el botón, como se lo indica aquí este pulso, pero sigue sonando. ¿Cuál podría ser la causa? Bueno, quizás la razón sea de que estoy usando aquí una resistencia pull-up cuando en realidad mi pulsador no la requiere porque ella la tiene aquí incorporada. Es por eso que lo voy a eliminar. Voy a volver a cargar el programa. Voy a oprimir este botoncito para eliminar ese ruido tan absolutamente estresante. Bien, estamos listos para hacer la prueba nuevamente. Vamos a oprimir el pulsador. Efectivamente, funciona. Revisemos. ¿Cuánto dura el sonido y cuál es su frecuencia? Bueno, la frecuencia es de 200 Hz, como se nota acá, y su duración es, podemos apreciarlo acá, aquí tenemos el principio, el alfa, ¿vale? El alfa y el omega. ¿Ok? El alfa y el omega. ¿Cuánto dura? Debería durar 200 milisegundos, ¿verdad? Primero que nada. Y segundo que todo, podemos saber cuándo termina y termina acá. Y su duración es de... ¿Cuánto? Efectivamente de 200... Bueno, en realidad dura 365 milisegundos. Bien, un poco más de lo que teníamos presupuestado, que era de 200 milisegundos. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, 360 y tantos milisegundos. Bien, pero ese no es el asunto. El hecho es que funciona. ¿Cuál es el asunto en realidad? El asunto es, vamos a volver a colgar, vamos a tratar de transmitir un código. ¿Ven que no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque la duración del
del pulso, la duración del sonido es fija, como establecimos es de 200 milisegundos. Así que tenemos que hacer algunas mejorías para que, bueno, pues pueda reducir la duración para que coincida la duración del buzzer, del sonido, con la duración del pulso que tenemos aquí arriba. Bien, vamos a ver qué se puede hacer. Bien, inicialmente vamos a quitarle este parámetro que indica que debe durar 200 milisegundos para empezar. Y a continuación pues vamos a colocar acá qué pasa si carguemos, a ver si con eso es suficiente. Una vez que haya confirmado la subida, estamos listos. Y revisamos. El mismo volvió el problema antiguo, así que vamos a tener que hacer algo más drástico. Introducir una función notone para silenciarlo. Primero que nada y segundo que todo, vamos a introducir un retardo de por ahí unos 10 milisegundos para tratar de evitar el rebote de los contactos del zumbador. Veamos si con eso es suficiente. Carguemos nuevamente. Y listo. Terminada la subida, podemos hacer la prueba. Mejor. SOS. Hermoso, ¿verdad? Con un sencillo cambio lo logramos. S, O, S. Hecho está. Funciona. En resumen, así quedó el diagrama de flujo después de haber hecho los ajustes pertinentes a nuestro sketch. Repito entonces, primero definimos los pines del zumbador y del botón. A continuación inicializamos y establecimos el estado de los pines del zumbador y del botón. Y ya en el bucle leímos el estado del botón y establecimos una condición. Nos preguntábamos si está pulsado el botón. En cuyo caso, si era falso, bueno, pues repetíamos la lectura del estado del botón. Pero si era verdadero, entonces hacíamos tres cosas. Primero, hacíamos que sonara el zumbador a 200 hercios. A continuación, introducíamos un pequeño retraso para evitar la sobrecarga de la CPU. Esta era una forma de ajustar que se puede utilizar como método antirrebote, pero se puede buscar o utilizar otro método antirrebote más sofisticado. Y finalmente, cuando se soltaba el botón, nos asegurábamos que el zumbador se detuviese antes de volver a repetir el bucle, como se puede apreciar acá con esta
con esta línea que nos indica que volvíamos a leer el estado del botón, ya que estamos dentro del loop. Las instrucciones en el diagrama de flujo quedaron pues también claramente establecidas. Primero, en el primer paso definíamos, llevábamos a cabo la definición de variables, como ya hemos planteado, en la cual definíamos los pines del zumbador y del botón utilizando, como bien sabemos, estas dos instrucciones. A continuación configurábamos para inicializar y establecer el estado de los pines del zumbador y del botón. Entonces lo hacíamos también mediante estas dos instrucciones claramente establecidas. Ya dentro del bucle, primero llevamos a cabo utilizábamos una entrada para verificar el estado del botón. A continuación usábamos un bloque de decisión, de manera que para establecer si se presiona el botón. Si se presionaba el botón, entonces, en caso de que eso fuera verdad, pues hacíamos sonar el timbre, el zumbador, si era verdadero, ¿cierto? Esto entonces lo subdividíamos también en 3 pasos. Paso 3, 2, 1, en el que hacíamos que el zumbador sonara a 2200 a 200 hercios. Para eso utilizábamos un bloque de proceso. En el paso 322 utilizábamos un pequeño retraso para evitar la sobrecarga de la CPU, otro proceso. Y el último proceso de la primera iteración nos permitía lograr que cuando soltáramos el botón aseguráramos que el zumbador se detuviera, y eso lo hacíamos mediante esta instrucción. Bien, entonces así quedó corregido nuestro diagrama de flujo detallado basados pues en la experiencia anterior. Ahora bien, queremos descargar el programa que acabamos de construir con tanto esfuerzo en un Arduino Xiao, el cual lo hemos montado ya previamente en nuestra Grove Shield for Arduino Xiao. Vamos entonces aquí a conectar el zumbador presuntamente pasivo y el botón, ambos tipo Grove, de manera que podamos generar el código Morse con ese programa. Aquí tenemos entonces el montaje representado en FreeSync, en donde, bueno, pues se ve claramente nuestro Grove button, que es este, el cual estaría conectado a través de un cable estándar tipo Grove, y veamos cómo se conecta. Aquí podemos apreciar que, bueno, el color negro conecta tierra con tierra, el rojo conecta VCC con más 3,3 voltios. Vamos a hacer aquí un pequeño zoom. El blanco no conecta a ninguna parte. Aquí dice NC y aquí dice que va al pin 2, pero en realidad pues es irrelevante. Y el amarillo conecta el pin de señal con el pin 1. ¿Vale? Con el pin 1. Bien. Eso es porque, bueno, recuerden que nuestro pulsador debe ir conectado al pin analógico 1. ¿Vale? Bien.
por un lado. Entonces, ¿cómo haríamos esa conexión? Bueno, esa conexión se haría de manera muy sencilla, justo así. Conectaría un extremo del cable acá y el otro extremo del cable lo conectaría justo acá. ¿Vale? Todo bien hasta ahí, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que conectar el Grove Booster pasivo aquí con otro cable, tal como lo teníamos en el experimento, en el video anterior. Entonces, aquí con el GND o cable negro conectamos al GND de la Grove Shield for Xiao. El BCC con el cable rojo va con los 3,3 voltios. El blanco NC no va conectado al pin puerto número 3, que no se está usando básicamente. Y el pin de señal a través del cable amarillo va al puerto número 2. Ténganlo presente, puerto número 2. ¿Cierto? Entonces va a ser la respectiva conexión utilizando otro cable tipo Grove estándar como este. Entonces, una vez más, me conectaré aquí a nuestro pulsador, perdón, nuestro buzzer pasivo, y lo conectaremos aquí. Justo así. ¿Ok? Y de esa manera tendríamos entonces la realización de este diagrama esquemático, en donde se ve claramente que estamos utilizando las conexiones dichas previamente. El Grove Passive Buzzer va conectado GND con GND, BCC con 3,3, el pin 1 o pin no va conectado a ninguna parte, el pin 0 que sería el pin de señal, el pin 1 era el pin de bueno, el pin de señal va conectado al pin 2. Recuerden ese dato, al pin 2. ¿Vale? ¿Listo? No al 3, sino al 2. Y lo mismo hacemos acá, solamente que, bueno, después de haber conectado la alimentación, como ya hemos dicho, conectábamos, bueno, el pin de señal del Grove Button, lo conectaríamos al pin analógico 1, al pin 1 que funciona como puerto analógico. Bien, dicho lo cual, estamos listos para modificar el programa. Bien, hagamos las respectivas modificaciones en el sketch de acuerdo con el montaje reencauchado. Entonces, el primer cambio será el del buzzer. Entonces el buzzer, en lugar de estar conectado al pin analógico 3, está conectado al puerto número 2. Como lo podemos apreciar justo acá. Puerto número 2. Cable amarillo. En tanto que el botón está conectado al puerto D1, pero puesto que estamos utilizando el Arduino Xiao, entonces cambiamos nomenclatura de D1 a simplemente 1. Y ese sería entonces los cambios que tendríamos que introducir. Una vez más, revisemos las herramientas, vamos a placa y elegimos la Arduino Xiao, la cual, como recordarán, se puede encontrar aquí donde diga SID SAM D, específicamente en la posición Arduino Xiao. Y
El puerto, elegimos el puerto al cual esté conectado el Arduino Xiao, que en el caso nuestro es el COM5. Dicho lo cual, podemos entonces proceder a descargar el programa. Hagamos clic en descargar el programa sobre nuestro hardware. Bien, una vez que haya terminado la compilación, empieza la subida y en un momento tendremos listo el programa, justo ahora. Hecho está. Bien, revisemos. Efectivamente, hermoso, ¿verdad? Hecho está. Funcionó con una mínima modificación del programa. Finalmente, vamos a cargar nuestro programa en un Arduino Xiao montado sobre una SID Studio Xiao Expansion Board, teniendo presente tres cosas. Primero, que el botón o pulsador que vamos a utilizar está conectado al puerto 1. Bueno, al puerto digital 1. Y que no tiene resistencia pull-up aquí en la tarjeta. Por lo tanto, tenemos que suministrársela desde el chip, desde nuestro Arduino. Esas son dos de las tres cosas que teníamos que recordar. La tercera cosa importante es que el buzzer, que lo tenemos acá, está conectado al puerto analógico 3. Bueno, al puerto número 3. ¿Vale? Bien, entonces teniendo en cuenta esas tres cosas, vamos a modificar el sketch. ¿Cómo lo hacemos? No, pues de la siguiente manera. Si el botón o pulsador estuviera conectado a un RP2040 o un SP32C3 Xiao, bueno, entonces tendríamos que utilizar D1 como puerto. Así. Pero puesto que está conectado a un Arduino Xiao, le quitamos el D. Igualmente, el buzzer debería estar conectado al puerto A3 si estuviéramos utilizando un RP2040 aquí o un SP32C3. Pero puesto que estamos utilizando un Arduino Xiao, le quitamos la A. Eso en cuanto a la ubicación de los puertos. Llevan 2 de 3 cambios. El tercer cambio es que tenemos que ya que el botón, el pulsador no tiene resistencia pull-up en la tarjeta, entonces la tenemos que incorporar acá por software mediante el comando input pull up. ¿Ven que se cambió a verde? Se cambió a verde porque ya reconoció ese parámetro. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí, antes de hacer cualquier cosa, vamos a herramientas, vamos a placa y nos aseguramos haber elegido en SIMDASE, en SID-SAMD, la placa Arduino Xiao. Vamos a puerto y nos aseguramos de haber elegido el puerto que corresponda con Arduino Xiao. Y ya estaríamos preparados para la descarga. Bien, carguemos el programa y veamos a ver cómo se comporta hasta el momento con lo que tenemos.
Bien, terminada la carga, ¿qué podemos apreciar? En la primera línea vemos en estado alto el estado del pulsador. Sin haberlo oprimido ya está en estado alto, lo cual es un indicio de que algo no estamos haciendo bien. Es como si ya lo hubiéramos oprimido permanentemente, porque observen que en el segundo canal, en el canal 1, ya estamos generando una señal de, bueno, supongo que es una señal de 200 hercios, cosa que podemos apreciar aquí. Efectivamente estamos generando una onda cuadrada, ¿vale? Perfecto, eso está muy bien. Pero veamos qué sucede si oprimimos el pulsador. Vean ustedes que se va a cero y que desaparece el sonido. Lo suelto y vuelve el sonido. Es decir, está trabajando al contrario de como quisiéramos. ¿Cómo podemos solucionar eso? Bueno, pues simplemente tenemos que cambiar aquí alto por bajo. ¿Les parece? Alto por bajo y volver a cargar. Veamos a ver qué pasa. Estamos a puntito de caramelo y listo. Ok. Revisemos a ver qué pasa. Bien, ya no está generando la onda, ¿cierto? Ya no está generando la onda. Y vamos a oprimir el pulsador. Aquí lo tenemos. Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir, que cuando oprimo el pulsador se genera el tono. Sí, eso es exactamente lo que queríamos. Mientras no hemos oprimido el botón, el nivel del pulsador está en alto, del puerto, al menos el nivel del puerto al cual está conectado el pulsador, que es el puerto número 1. Está en alto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una resistencia pull-up, que lo mantiene en alto a no ser que lo oprimamos, ¿vale? Tan pronto lo oprime, pasa abajo y se genera el tono. Sí, eso es exactamente lo que queríamos. Y lo podemos generar como queremos. ¿Verdad? Bueno, el único pero pues es que es inaudible, pero eso lo vamos a solucionar en un momento. Lo que importa es que sería bueno tener presente que en los dos casos anteriores estábamos utilizando pulsadores externos que ya tenían incorporada su resistencia pull down. De manera que cuando lo oprimíamos se pasaba de nivel 0 a nivel alto. Mientras que ahora si el pulsador embebido no tiene resistencia, ningún tipo de resistencia aquí que polarice el puerto previamente, y al colocar una resistencia pull-up lo mantenemos en alto mientras no lo oprimamos, ¿vale? Y eso es lo que hace la diferencia. Bien, ahora vamos a ver si logramos escuchar el sonido de este zumbador. Atentos, ahí les va. Es bajito, lo sé, pero bueno, aún así es audible y podemos comprobar que cumple las expectativas, exactamente lo que necesitábamos. Bueno, ahora sí, solo nos queda despedirnos, no sin antes recordarles que hemos utilizado un pulsador para controlar un buzzer pasivo utilizando
un RP 2040 y o utilizando un Arduino Xiao, ya sea mediante una tarjeta de expansión o ya sea mediante una Groove Shield por Arduino Xiao. Bien, espero que les haya gustado. No olviden calificar el video, para bien o para mal, pero espero que al menos no les resulte indiferente mi trabajo. Sin nada otro particular, me reitero, Ramiro Plazas Tarazona, transmitiendo desde el rincón del profe Plazas. Espero que me acompañen en el próximo video con otro interesante capítulo de esta apasionante saga. Hasta la vista, babies. Bye bye.